Muy buenas noches. Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bueno es tener un tiempo otra vez de la palabra. Y bueno, pues para este tiempo el Señor nos ha llamado para poder compartir, ser edificados, ser instruidos, pero también ser inspirados. Y bueno, mis amados, pues antes de empezar con el mensaje de esta noche, yo les quiero pedir que me acompañen a la palabra en el libro de Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 15, cuando declara la escritura: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Amén. Mis amados, el tiempo está cerca. Y hoy, más allá de tener un mensaje quizás muy profundo, tan solo quiero hacer memoria de algunas palabras que el Señor nos ha estado dando a manera de poder tener un tiempo de reflexión. Y vamos a orar, que el Señor nos guíe, nos ministre e imparta su gloria en medio nuestro. Amén. Así que vamos a orar, mis amados. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias porque tú estás entre nosotros, tú te mueves en medio de tu pueblo, pero aún, Señor, eres tú, Señor, el que produce el querer como el hacer, por tu buena y tu perfecta voluntad. Y hoy te pido, usa mis labios, Señor. Que no sea el mensaje que traigo estructurado, sino que seas tú, Señor, guiando a tu iglesia. Háblanos, discipúlanos, guíanos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y bueno, pues yo le he puesto por título a este mensaje: el cumplimiento de una promesa. Y quiero que comencemos a tomar varias ideas y después llevarlo a una realidad. El pueblo judío, de acuerdo a lo que podemos ver en la historia, fue un pueblo el cual había sido exiliado y empezó a vagar a causa de la desobediencia. Sin embargo, en la Escritura, el Señor había profetizado, había hecho varias promesas que al paso del tiempo fueron tomando lugar, pero algunas de ellas fueron que el pueblo del Señor regresaría a su tierra natal. Y no solamente volvería a su tierra natal, sino que de ellos produciría una nación que naciera en un solo día. Pero curiosamente, el día que sucede esto, que es el día 15 de mayo de 1948, de acuerdo a la historia, eso fue un día de reposo para el pueblo de Israel. El día de reposo fue el día en el que resucita esta nación. Y quiero que lo veas desde una arista profética. Después de más de 2000 años de estar exiliado, vagando, ese día el pueblo de Israel se reúne para leer la Torá. Y algo aquí me llama la atención, y es que cada día de reposo los judíos tienen una lectura muy particular, llamémosle, que es contraria a toda especie de suerte, que es contrario a todo aquello que alguien puede decir que sea coincidencia, sino más bien es una forma en la que el pueblo judío va llevando sus lecturas. Y justamente para el día 15 de mayo de 1948 había una lectura en la Torá. Y acompáñame, bueno, más que Torá, porque la Torá son los 5 primeros libros de la Biblia, el Tanaj, que comprende todo el Antiguo Testamento. Y ahí su lectura del Tanaj cayó en el libro de Amós, capítulo 9, versículo 11. Y acompáñame porque después de esta profecía quiero desarrollar algo muy interesante que aplica para nuestras promesas. En Amós capítulo 9, versículo 11 dice: recordando que fue el día que resucita el pueblo de Israel, que fue el día
en el que el Señor los hace una nación. Con estos acontecimientos en mente, quiero leerte Amós capítulo 9, versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán, y las habitarán, y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán de su fruto, pues los planté sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra. Yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. El cumplimiento de esta palabra, mis amados, si lo comenzamos a ver desde la arista de las promesas que el Señor tiene para nosotros, yo veo una sola cosa, que la palabra de Dios es la que rige. La palabra de Dios es la que manifiesta la razón, porque para muchas personas sería de gran curiosidad cómo una nación, el día que es transformada, libertada, saciada, llamémosle así, ese día el Señor ratifica la promesa del pasado en otro libro de los profetas. A lo que voy con esto, la palabra de Dios es por encima de todo argumento. La palabra de Dios es la que prevalecerá, la que permanecerá, recordando, cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. ¿A qué voy con todo esto, mis amados? Cuando nosotros tengamos una promesa de parte de Dios, hay tres cosas que debes tener en foco. La primera, que se va a cumplir. La segunda, mi amado, mi amada, que esa palabra que el Señor te dio no solamente florecerá, sino que dará fruto. ¿En qué momento? Tú y yo no lo sabemos, así como para el pueblo de Israel no sabía que después de 2000 años se manifestaría el libro de Amós, en el libro de Amós el cumplimiento, así tú y yo. Quizás no sabemos el orden, quizás no sabemos el tiempo, pero viendo el poder tan profundo de la Escritura, podemos saber que el Señor tiene todo prácticamente trazado, todo prácticamente estipulado para mostrar su poder. Y así como las promesas del Señor, así también quiero que observes el cumplimiento que nosotros debemos llevar para la Escritura. Y por ejemplo, voy a traer algunas ideas porque las quiero aterrizar en algo muy hermoso que el Señor me hizo entender este día. Cuando la palabra describe que el Señor es tipo del sol de justicia, el Señor mismo nos lo deja ver de la siguiente forma. Que, mira, acompáñenme a la Escritura, vamos a leer el versículo. Dice la palabra, otra vez, en Juan capítulo 8, versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando el Señor está haciendo referencia a que Él es la luz del mundo, también en el Antiguo Testamento nos lo muestra como el sol de justicia. Y así como el sol de justicia un día se manifiesta para alumbrar toda la tierra en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento se manifiesta Jesús como la luz del mundo, llega el día en el que Jesús es entregado. Y ese momento en el que Jesús es entregado y llevado a la cruz del Calvario para morir, en ese momento la luz del mundo comienza a apagarse. En ese momento la luz que alumbró la tierra comienza a desaparecer.
Él en sí mismo se apunta como la luz. Es decir, mi amado, ¿a qué voy con esto? Si Jesús en sí mismo está diciendo, yo soy la luz que alumbra la realidad tuya, tienes que vivir a esta luz. Y yo, antes de continuar, hemos estado hablando de promesas. Y hoy, comentando algo con la profeta Tere, me comentaba, hoy desperté con un mensaje de parte del Señor que me dijo, si hoy estuvieras delante de mí, ¿qué cuentas de ti me darías? Pues en ti hay maldad. Y yo me quedé con ese pensamiento y en verdad traspasó mi corazón. ¿Por qué? Porque en cada uno de nosotros hay una gran maldad que no hemos permitido que el sol de justicia alumbre. El sol de justicia, quien es la luz del mundo, cuando le damos el lugar, entonces las tinieblas desaparecen. Y es aquí donde el Señor me hablaba algo. Cuando a Jesús lo colocan en la cruz y lo bajan para llevarlo al sepulcro, en ese momento el sol que alumbraba toda la tierra estaba siendo enterrado, llamémosle así, bajo la tierra. Y quiero que lo observes de la siguiente manera. En contraste, Jesús siendo enterrado en una tumba, al mismo tiempo que el sol de justicia estaba desapareciendo. ¿Para qué? Para dar luz al siguiente día. Y aquí yo me acuerdo prácticamente de lo que dice el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 2, que tinieblas cubrirán la tierra. Y comienzo a ver esto en contraste. Jesús llevado al sepulcro. Ciertamente sabemos que Él resucitó, ciertamente sabemos que Él es victorioso, pero quiero que lo veas a la luz de esta realidad. Cuando cierran el sepulcro, la luz de este mundo estaba desapareciendo. Y aquí hay un gran significado, que es el siguiente. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo y Él alumbra con su luz perfecta nuestra vida, entonces podemos encontrar que las tinieblas que hay en nosotros comienzan a desaparecer porque llega en nuestra vida el ocaso del mundo para que alumbre el sol de justicia. Es decir, que el viejo hombre, el viejo mundo que solíamos tener, comienza a ser destruido para que nuestra vida comience a ser el reflejo de la luz de este mundo que un día se apagó. ¿A qué voy? Sigamos caminando. Si tú te das cuenta, al momento de que el Señor nos muestra esta realidad, tenemos que caminar nosotros a la par de que Él hizo una promesa. Nueva criatura somos. Y si somos nueva criatura, no significa otra cosa que somos acreedores a un nuevo corazón. Y si somos acreedores a un nuevo corazón y a una nueva forma de vivir, esto nos apunta a algo que quiero que guardes en tu corazón. Que en el hecho de nuestro pasado, que nosotros vivimos emproblemados, enojados, con tropiezos, con enfermedades, con diferentes pecados, todo eso fue alumbrado por el sol de justicia, lo cual tuvo que desaparecer en un sepulcro, donde está tu vida antigua puesta en el sepulcro. ¿A qué voy con esto? No es correcto, mi amado, que hoy estés pensando en lo que hiciste ayer, porque es como si tú estuvieras trayendo a memoria lo que un día Jesús llevó a muerte de ti. ¿A qué voy con esto? Cuando el Señor alumbra nuestra vida a través del sol de justicia, en ese momento Él viene a alumbrar nuestros viejos hábitos, nuestro carácter desorbitado, pero también esa vergüenza profunda que causó nuestro pecado. ¿A qué voy con todo esto, mi amado? Al hecho de que no permitamos que nuestra mirada vaya hacia nuestro pasado,
sino que se mantenga fijada en la obra que hizo Cristo. Porque es en la obra que hizo Cristo, en la misma en la que nosotros seremos levantados en el día del rapto. Aún estudiando la palabra, en el día de la segunda venida del Señor, habrá gente que esté esperándolo, pero en medio de gran tribulación, en medio de gran caos. Nosotros tenemos la oportunidad de que el sol de justicia alumbre nuestra vida para que entonces, al momento de que nosotros abracemos esa realidad, automáticamente vivamos a la luz de su transformación, a la luz de desvanecer nuestro pasado, a la luz de tener una nueva vida, una nueva esperanza, un nuevo carácter, una nueva identidad. ¿A qué voy con esto, mi amado? Tú y yo, cuando recibimos a Cristo, automáticamente nuestra vida antigua fue puesta en el sepulcro también juntamente con Cristo. ¿A qué voy? Nosotros tenemos que vivir también a la luz del siguiente principio. Y hay un principio que me encanta en la palabra cuando el Señor Jesús está hablándole a sus discípulos acerca de el espíritu impuro, ¿te acuerdas? Aquel que cuando es libertada una persona, sale el demonio de esa casa, es barrida la casa, es puesta en orden y se va ese demonio a estar en lugares desérticos. Y estando en lugares desérticos, este demonio busca volver a su casa y al momento de encontrarla ordenada, organizada, pero ojo, sin la manifestación del Espíritu Santo, es decir, que solamente dijo, gracias Señor, yo te amo, yo te honro, ordena mi vida, pero nunca caminó de la mano del Señor. Automáticamente ese espíritu impuro, ese espíritu inmundo va por 7 peores y entonces buscan habitar en conjunto en aquella persona que un día fue limpiada. ¿A qué voy con esto? Nosotros no nos podemos dar el lujo, teniendo en mente las diferentes promesas que el Señor nos ha dado, teniendo en mente que tenemos que ser transformados, teniendo en mente que nuestra esperanza está puesta en el Señor, no nos podemos dar el lujo de volver a nuestro pasado. ¿Por qué? Porque recordemos que la persona que un día fue liberada, transformada, pero no se mantuvo en el Señor, su estado postrero, su estado final será peor. Amén. Y este principio aplica no solo para nosotros como siervos de Dios, sino también para familias, también para una congregación. Hay gente que dejó de congregarse, pero cuando han vuelto, se han manifestado realmente quiénes sí eran hijos y quiénes no eran hijos del Señor. Suena muy fuerte lo que digo, pero ahí se manifiesta el principio del espíritu impuro. ¿A qué voy? Te voy a poner otro ejemplo. Nosotros vivimos en una sociedad, en una civilización que ha estado dominada continuamente por diversos dioses, que ha estado dominada por diversos ídolos. Y en esa casa, llamémosle casa, pero no es una casa de espíritus. En esa casa de espíritus, el Señor te miró a ti. El Señor me miró a mí. Y en su gran y abundante gracia, nuestra vida fue tomada en cuenta y nos sacó de ese lugar. Y nos colocó, tal y como lo dice el salmista, nos sacó del pozo de la desesperación y nos colocó en un lugar plano, en un lugar abierto, en un lugar libre, donde nosotros podríamos conocer al Señor. Pero justo en ese momento también se cumple otra profecía, cuando declara la palabra que el Señor se daría a conocer a aquellos que no lo buscaban. Con este principio del espíritu inmundo, del espíritu impuro o de la casa deshabitada, también podemos ver esto otro, que el Señor buscaría causar a celos a aquel que era pueblo, a los judíos, a través de un pueblo que no era pueblo, los que eran gentiles, porque ahora tú y yo ya no somos gentiles, porque somos hechos hijos de Dios. Amén.
Si caminamos un poco, el Señor vino a hacer de esta civilización una transformación, a manera de que cada uno de los que lo recibieran pudieran evidenciar un pensamiento diferente, estando en espera de la manifestación del Hijo de Dios en los aires, que vendría siendo el rapto. Ajá. Cuando venga el Señor y toque la tierra, tal y como lo explica la Escritura en el libro de Apocalipsis, eso sería la segunda venida, pero no me voy a desviar. A lo que quiero llevarte es, la advertencia sigue siendo la misma. No tenemos que apartarnos del Señor, por el contrario, tenemos que conservarnos en una búsqueda continua del Señor, en un deseo profundo del Señor, en una hambre y una sed genuina por el amado, porque sólo a través de eso podremos evitar tropezar. Ciertamente vendrán las caídas, pero si estamos buscándole en ese momento, nosotros estaremos sostenidos por el Rey. Amén. Te pongo otro ejemplo de la casa deshabitada. Hay una generación, esta misma generación, la cual yo la veo como una generación que es post-cristiana. ¿A qué voy con esto? Una generación que, más allá de conocer a su Señor, un día fueron evangelizados, un día les hablaron de las mieles y del amor del Señor, pero se apartaron. ¿A qué voy con esto? Hubo un momento en el que muchas personas fueron llevadas a Cristo, pero no se aferraron. Y esto lo podemos ver fuertemente en lo que hubo en Alemania. Alemania dio a luz a un hombre llamado Lutero, ya lo has de conocer, y a muchos otros avivadores, a John Knox, a mucha gente que amaba al Señor. Hubo un avivamiento muy importante en Alemania hace muchos años, pero como no supieron mantener el avivamiento, como no supieron mantener el fuego para poder guardar sus corazones irreprensibles, llamémosle así, vino una generación postcristiana que le dieron lugar a Satanás, y de ahí surge Hitler. Puedes ver la aplicación de la casa vacía o de la casa donde se manifiesta el espíritu inmundo. ¿A qué voy con esto, mi amado, mi amada? A que nosotros no podemos dar el lujo a darle rienda suelta a nuestras pasiones. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, automáticamente seremos seducidos, seremos engañados, seremos tropezados, y lo peor de todo es de que en vez de estar expectantes de la venida del Señor, puede ser una mala noticia. El día de ayer yo leía algo y más o menos decía así: el Señor viene, pero esta noticia puede ser buena noticia o puede ser una mala noticia. Buena noticia para aquellos que lo están esperando. Mala noticia para aquellos que digan el Señor viene y no lo están esperando. ¿A qué voy con esto, mi amado? Por eso en la Escritura nos dice, en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Filipenses 2, 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cuando nosotros nos mantenemos caminando en su gracia, caminando en su luz, ahí podremos comenzar a darnos cuenta que nuestra propia vida es un milagro. Observa, mi amado, observa, mi amada. Cuando tú tienes la conciencia de que el Señor es quien te sostiene, que el Señor es de quien viene toda bendición, automáticamente podrás vivir regocijándote. Desde el momento en el que te despiertas, desde el momento en el que tienes alimento para comer, desde el momento en el que puedes ver a tu familia, y ahí cuando eres consciente de que el Señor está haciendo su obra en ti, automáticamente, mi amado,
se manifiesta que te estás regocijando. Y el regocijarte es un mandamiento. Recuerda lo que dice el libro de Nehemías: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En otra parte nos dice: regocijaos. Sí, otra vez les digo, regocijaos. ¿A qué voy con esto? Y te pongo algunos ejemplos. Así como el Padre se regocijó al ver la obra perfecta y asombrosa de la obra de la cruz completa, ahí el Señor se regocijó. Pero otro ejemplo que nos deja la Escritura es cuando una madre, después de labor de parto, de esa labor tan fuerte del parto, la madre pasa los dolores al momento de ver a su bebé, ahí se regocija. Y me llamó la atención algo muy impresionante. En el libro de Deuteronomio, en el libro de Números, enumera varias fiestas, varias celebraciones. Y en esas celebraciones se está manifestando el hecho de una cronología. Y yo observo que en nuestra vida natural nosotros nos regocijamos, llamémosle así, celebramos cuando inician las cosas. Por ejemplo, cuando inicias un proyecto nuevo, te regocijas. Cuando te comprometes con una persona, te regocijas. Pero también cuando empiezas una nueva etapa, llamémosle en la escuela, te regocijas. Pero al momento de ver esto en las fiestas, encontré un principio también. La última de las fiestas es la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos apunta a un tiempo de regocijarse. Y si nosotros analizamos son 7 fiestas bíblicas, pero al momento de que pasamos por la Pascua, de que luego venimos al Pentecostés y luego al final la fiesta de las trompetas o tabernáculos, encuentro algo: que para el Señor el regocijarte no es el inicio, sino es el fin. Y quiero que lo observes. Hace poco lo platicábamos, que nuestra vida no se manifiesta en el inicio con vida, sino con muerte, porque de la muerte vas a la vida. Así como también hace tiempo platicábamos que cómo empezaban las cosas, que era antes, si la oscuridad o el día, la oscuridad. Así en esto quiero dejarlo en tu corazón. Nosotros estamos yendo de la tristeza al gozo perpetuo. Nosotros no nacimos en Cristo para quedarnos ahí y que se nos fuera aplaudido. Nosotros vamos en un crecimiento hasta llegar y celebrar de forma genuina al momento de llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Y quiero ir dándole forma a todo esto que estamos platicando. Quizás el trayecto que tú estás viviendo en este tiempo es un trayecto de dificultad, de tropiezo, de prejuicios, de molestias, de enfermedades. Aun cuando tú no lo entiendas, mi amada, mi amado, tu final es regocijo. El final de cada uno de nosotros es un regocijo permanente, un regocijo, una celebración asombrosa. Aún incluso que hoy tú no estés pudiendo ver, que más bien veas que tu camino es lleno de sacrificio, veas que en tu camino no estás dando fruto, aun cuando tú no lo entiendas, tu término prometido en la Escritura es vida y bendición. Amén. Vamos a avanzar un poco más. Normalmente para la gente, el final de todas las cosas es la muerte. Nuestra vida empezó con una muerte, la muerte de Jesucristo. Así tu inicio, mi amado, tu inicio, amada. ¿Cómo llegaste a Cristo? ¿No llegaste feliz? Tu inicio en el Señor ciertamente fue tu tropiezo, tu coraje, un momento de dificultad, un mal temporal. Y después de eso, sin entenderlo, sin sentirlo, comenzó una etapa de regocijo.
Y esa etapa de regocijo sigue madurándose, 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 hasta el momento que veamos a nuestro Señor. Aleluya. Quiero que avancemos un poquito más y terminemos el mensaje. En el libro de Génesis, yo encuentro algo muy hermoso. Y con esto quiero globalizar todo lo que hemos aprendido. Encuentro que había dos árboles. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. ¿Te acuerdas? Bien. Al momento de que el hombre come de este árbol, en ese momento el Señor lo desecha. Pero hay algo más fuerte. Cuando come el hombre de este árbol, se abre una puerta. Puerta al pecado, puerta a la muerte. ¿A qué voy con esto? Yo te hago una pregunta. ¿Cuál fue el motivo por el cual Jesús vino a morir? Quizás tienes muchos pensamientos en mente, pero los principales motivos es para darnos salvación, para ponerle fin al pecado y a la muerte, para ponerle fin a la caída del hombre. Ahora, con esto en la mente, la cruz, la obra donde traspasaron a Jesús, es tipo de uno de estos dos árboles. El primer árbol nos da luz al pecado. El segundo árbol termina con el pecado. El primer árbol trae a caída al hombre. El segundo árbol trae a levantamiento y a transformación al hombre. Por medio de un árbol vivo llegó la muerte. Por medio de un árbol muerto, la cruz del Calvario, dio a vida Dios a la humanidad. Y quiero que escarbemos y terminemos. Cuando nosotros nos aferramos al primer árbol, morimos. Pero cuando nos abrazamos al segundo árbol, nos regocijamos. Mi amado, mi amada, estamos entendiendo que hay un ocaso, que está el sol de justicia que quiere transformarnos. Y hoy es el día que permitamos que todo lo que está oculto hoy sea iluminado por el Señor. Que todo lo que no ha venido a justicia total en Cristo hoy sea alumbrado. Así que ahí, en tu lugar, yo no sé qué es lo que estés ocultando delante de la gente o que no hayas permitido que el Señor te alumbre. Hoy es un buen momento para que Él te alumbre. Vamos a orar. Padre eterno, Príncipe de paz, hoy venimos delante de ti pidiendo, por favor, alúmbranos. Por favor, ilumínanos, Señor. Por favor, Padre, haz la obra profunda y perfecta en medio de nosotros, Señor. Sé tú mismo transformando nuestra realidad. Sé tú mismo, Señor, alumbrando todo lo que hay en nuestra vida, llevando al ocaso aquello que no te agrada, Señor. Padre, hoy te damos la gloria, hoy te damos toda la alabanza, hoy bendecimos tu nombre, Señor, y ciertamente estamos aferrados, Padre, a la obra de la cruz, Señor. Señor, hoy nos regocijamos en tu realidad, hoy nos regocijamos en quien tú eres, hoy nos regocijamos en tus promesas, y hemos de caminar, Señor, en gratitud a ti, viviendo para ti, sostenidos en ti, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Mi amado, mi amada, necesitamos estar alertas de la venida. Y te vuelvo a hacer la pregunta. Si hoy estuvieras delante del Señor y Él te pidiera cuentas, sabiendo que hay una gran maldad en ti, ¿qué le dirías? ¿Qué cuentas le entregarías de ti? Amén. Vamos a honrar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Padre, te damos gracias, Señor, por nuestro trabajo. Te damos gracias por la fortaleza que nos das.
Te damos gracias por tus misericordias, por tu poder, por tu fidelidad. Y hoy juntos venimos a entregarte nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor. Venimos a entregarte la obra de nuestras manos, Señor, sabiendo que tú obrarás y operarás de una forma impresionante en nosotros. Todo te lo entregamos a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor amado. Amén. Amén. Mi amado, mi amada, Dios te bendiga, Dios te guarde. Buenas noches.